Bueno, ahora sí comenzamos. Buenas tardes a todos y a todas. Clase número 2 sobre Jacques Lacan. La idea es introducir hoy el estadio del espejo, pero antes de eso recupero algunos conceptos de la clase anterior. Desde ya, como saben, interrumpen las veces que sea necesario. No es necesario levantar la manito, interrumpan directamente abriendo micrófono. En la clase de hoy voy a iniciar, primero, como decía, recuperando algunos conceptos que planteamos la clase anterior. En primer lugar, ustedes saben que para introducir a Lacan hicimos un recorrido por algunas problemáticas en torno al lenguaje. Y específicamente trabajamos, por lo menos en la última parte, en la cual mencioné la problemática del lenguaje en sus complejidades, aclarando que era un terreno pantanoso, de difícil comprensión a veces, con distintas líneas de pensamiento que interpretan esa problemática, pero llegamos a un punto en el cual había presentado a Ferdinand Saussure, que era el paso previo para poder introducir la mirada de Lacan respecto de su signo, que claramente no es el signo de Saussure. Y en ese sentido planteamos un signo que tenía una característica estructural, mencionamos el concepto de estructura, diferenciamos el concepto de estructura de la lingüística del concepto de estructura que propone el psicoanálisis lacaniano, y planteamos respecto de ese signo, de esa unidad elemental que constituye la estructura del lenguaje para Ferdinand Saussure, que tenía un conjunto de características que componían esa unidad. Es decir, que esa unidad, ese punto de partida elemental, que yo dije que era abstracto, formal y matematizable, que se correspondía, por lo tanto, con la forma de concebir los objetos de la modernidad, sobre todo después de Galileo, de Bacon y de Descartes, tenía a su vez en su interioridad partes, es decir, que siendo la estructura elemental, a su vez puede ser segmentado en partes. Y presenté esas partes, dije que efectivamente ahí había un significado en la parte superior de la confección del signo que hace Saussure, que había una barra que lo separaba del significante, que había una elipse que los unificaba, planteé ahí la famosa metáfora o la famosa comparación con las dos caras de una moneda, que es decir, que pertenecen a planos distintos, pero al mismo tiempo están integrados en una unidad, y que había dos flechas que indicaban reciprocidad, y que la reciprocidad nos decía que cuando aparece uno, necesariamente aparece el otro. Definimos qué era cada cosa, qué era cada elemento que componía esa unidad mínima del lenguaje para Saussure. Dijimos que el significado era el concepto, y en ese sentido dimos un ejemplo, o yo di un ejemplo, que era la palabra árbol, y si yo trato de buscar el concepto de árbol, encuentro seguramente en algún diccionario que era planta perenne de tronco piroleñoso que crece a más o menos altura del piso. Ahí estoy en el concepto, y el significante quedó planteado como huella anémica o imagen acústica. Cuando hablamos de imagen acústica, planteamos que esa imagen acústica tenía por lo menos dos posibilidades de ser formulada, de ser pensada. Una, que la ubicara directamente como la combinación de vocales y consonantes, A, R, B, O, L y el acento correspondiente, lo cual es una imagen de una serie de trazos, de dibujos, que son las letras, y al mismo tiempo planteé que la otra posibilidad de pensarlo era plantear directamente la tradicional imagen del árbol con su copa y su tronco, etcétera, etcétera. Planteamos además que esta perspectiva con la cual Saussure ubicaba al signo en esta posición central como unidad mínima del lenguaje, al mismo tiempo presentaba dos cuestiones centrales, al margen de las formales que ya mencioné, que las repito muy rápidamente sin profundizarlas. En cuanto a las formales, dije que efectivamente el signo iba a caballo de cuestiones que respondían a lo biológico, de cuestiones que respondían a lo psíquico y de cuestiones que respondían a lo físico.
En ese sentido, en lo biológico, hablé del aparato fonador. En aquella clase, además, mencionamos algunas áreas específicas del cerebro, que son aquellas que se encargan precisamente de recepcionar al lenguaje, siempre y cuando esté en correcto funcionamiento. Hablamos del área de Broca, del área del Wernicke y del fascículo arqueado. En cuanto a lo físico, planteé que efectivamente este lenguaje que estoy empleando ahora, que es el lenguaje hablado, necesariamente debe transmitirse a través del éter, y eso implica una serie de leyes físicas que tienen que ver con la transmisión del sonido. Y en cuanto a lo psíquico, dije que claramente Saussure entendía que había una dimensión del lenguaje que pasaba a la interioridad del sujeto, que un poco ese límite de pasaje tenía que ver con los oídos, y una vez que ingresaba el sujeto, a partir de ese momento entramos al campo de la psicología. Es decir, Saussure comprende que el lenguaje es un objeto complejo que tiene que ser abordado de múltiples formas. De fondo, lo que está diciendo es no alcanza solamente con la lingüística para poder pensar el problema del lenguaje. Y en cuanto a las cuestiones que tenían que ver por ahí con lo central, con lo que podríamos denominar de fondo, planteé 2 o 3 cosas. Una, relacionada con que el curso de lingüística general no había sido realizado de manera completa por Ferdinand Saussure, lo cual implicó que una parte del texto fuera terminada por sus alumnos, y eso implica que se produzca cierta tensión en el texto en cuanto a la primera definición que brinda Saussure del signo, sosteniendo que a cada significante le corresponde solo un significado, y una segunda perspectiva que tenía que ver con el concepto de valor lingüístico, en donde este planteo original quedaba por lo menos cuestionado. Me refiero a que en el valor, Saussure lo compara, Saussure o sus estudiantes lo comparan con un tablero de ajedrez, sosteniendo que cada pieza, cada unidad mínima, cada signo, puede cambiar de valor de acuerdo a su relación con los otros signos que lo acompañan. Y en ese sentido, decíamos que en el tablero de ajedrez ocurría algo similar, no es lo mismo un peón ubicado en el final del tablero que un peón ubicado en el centro del tablero. Claramente, si bien seguía siendo un peón, su posición le producía un cambio de valor. En ese sentido hablamos de algunos ejemplos muy puntuales. Uno podría decir con la pluma levanto 1000 kilos, con la pluma de Borges o la pluma de Pato. En los 3 casos se empleaba el significante pluma. Su puesta en relación, la puesta en relación de ese signo con el resto de los elementos hacía que cambiara de valor en cada una de estas oraciones. Y lo otro que aparecía como elemento de fondo tenía que ver con la diferencia entre lengua y habla. Específicamente Saussure va a estudiar la lengua, insisto, entendiendo que la lengua es un objeto complejo y que debe ser abordado de manera multidisciplinaria, pero sosteniendo puntualmente que hay una distancia entre la lengua y el habla. En la lengua lo que voy a tratar de pensar y analizar son las cuestiones que tienen que ver con las estructuras generales de los signos y sus combinaciones. Uno podría pensar que, decía en aquel momento, a modo de forzamiento, aunque no sea exactamente así, pero como una forma de representar más claramente de qué estoy hablando cuando hablo de la lengua, que la lengua, en este caso la lengua española, podría ser pensada dentro del diccionario de la Real Academia Española, donde hipotéticamente estarían todos los signos existentes hasta el momento de nuestra lengua. Digo hasta el momento porque ahí planteamos una relación entre lengua y habla, donde el habla modificaba la lengua y viceversa. Y cuando digo que el habla modificaba la lengua, estoy diciendo que hay palabras que siguen surgiendo, hay significantes que siguen surgiendo, hay signos que siguen surgiendo. Los presento ahora todos juntos de manera indiferenciada. Después diferenciaremos esto de palabra, signo, significante. Hasta ahí, vamos, me siguen, estoy recuperando igual cosas que ya dije, simplemente para ir acercándonos al estadio del espejo. ¿Se entiende? Sí, sí.
Sigo. Entonces, en esta dimensión de la relación lengua y habla, dijimos el habla es singular. Eso implica que todos los aquí presentes tenemos un segmento, un fragmento más o menos escaso de ese conjunto que es la lengua, con el cual nos manejamos cotidianamente, pensamos cotidianamente. Ya a esta altura ya está claro que el pensamiento y los significantes y los signos tienen una estrecha relación. Igual ahora lo voy a retomar a esto último que acabo de afirmar. Y al mismo tiempo, relacionándolo un poco con algo anterior que también planteé, ciertamente toda esta estructura de la lengua nos atraviesa en el mismo instante que nacemos. Es decir, que desde nuestra instancia neonatal somos recibidos por una malla que es la malla de la estructura del lenguaje, y como decía en la clase anterior, somos nombrados antes de existir e inclusive nuestro nombre y apellido tiene la capacidad de sobrevivir a nuestra muerte biológica. Al mismo tiempo agregué en aquella clase otro elemento que me parece importante para entender lo que sigue, que es que cuando pensamos específicamente en la lengua tal cual como la plantea Ferdinand Saussure, es decir, la pensamos de manera inmanente, ocurría una interpretación particular respecto de esta perspectiva de Saussure, que es un poco la puerta que abría al signo de Lacan, que es que la lengua es constitutiva de la realidad y que la lengua al mismo tiempo es constitutiva de la subjetividad. Que efectivamente la lengua está ahí constituyendo ambas partes. En un momento los invité a vaciarse de los 27 elementos que componen nuestro alfabeto y que intentaran formular algún tipo de planteo respecto de la realidad o de lo real, insisto, por ahora de manera indistinta. Después vamos a intentar diferenciarlos. No sé si en esta clase, pero vamos a intentar producir por lo menos una distinción elemental en esta clase y después profundizarlo en otro momento, que efectivamente nos permitía entender que las ideas están constituidas de elementos sígnicos, en principio de palabras, y que la realidad también tiene una relación directa con las palabras, pero que finalmente en la conclusión de Saussure, la relación sobre todo entre eso que denominamos lo real o la realidad y el signo es una relación que es convencional y arbitraria. Y por lo tanto, efectivamente, yo puedo designar a un mismo objeto con cualquier elemento significante dentro de una estructura codificada determinada. Por eso decíamos que es mesa en inglés stable y mesa en castellano tiene dos elementos sígnicos que intentan representar lo mismo. Pero que ciertamente si yo intento denominar, mencionar algo del orden de la realidad, de lo real, sin emplear ninguna combinación de vocales y consonantes, salir por fuera de esos 27 elementos, es imposible. Y al mismo tiempo decía que la subjetividad está constituida necesariamente por el lenguaje, por lo tanto, planteado en aquella clase, y estaba más o menos fundamentado, que nuestra biología es recibida por la malla del lenguaje, por lo tanto nuestra biología ha sido intervenida por la presencia de los signos, luego Lacan dirá está intervenida por la presencia del significante, eso también lo explicamos un poco en la clase anterior, simplemente ahora estoy retomando algunas ideas, vuelvo a insistir, con el objetivo de presentar el estadio del espejo. Entonces, esa biología es una biología intervenida por el lenguaje. Somos recibidos por la estructura del lenguaje, por 27 elementos y su sintaxis de transformaciones múltiples. Y planteamos además que la noción de estructura, sobre todo en Lacan, pivotea sobre un vacío. Planteamos, y ahora agrego, o intento problematizar
algo que ya dije también, que es la relación entre la necesidad y el lenguaje, que de alguna manera lo presentamos alrededor del concepto de pulsión. Pero ya que estamos, hago un planteo ahí para ver si queda un poco más claro esta relación entre lenguaje, necesidad, demanda, y por ahora dejo por fuera el deseo. Cuando aparece la necesidad, lo planteamos que la necesidad en Freud aparecía como una experiencia mítica de alucinatoria de satisfacción de la necesidad. Dije que ese encuentro mítico ocurría cuando se encontraba la boca con el pecho materno y por primera vez el calostro ingresaba al tubo digestivo, lo cual es una experiencia única, una vivencia única que sucede una vez, el resto son intentos de repetición. Solo una vez el calostro ingresa tibio por el tubo digestivo. En esa primera instancia, vuelvo a repetir, ahí para Freud hay un encuentro mítico de satisfacción de la necesidad. Y habíamos cuestionado el concepto de necesidad relacionándolo con el concepto de pulsión. Pero digo acá, lo que debe quedar claro es que efectivamente toda necesidad necesariamente, repetimos el necesario, debe atravesar o debe pasar por el desfiladero de los signos por ahora, después diremos por el desfiladero de los significantes. Es decir, que toda necesidad se convierte necesariamente en demanda. Y agrego un elemento más acá, después mi intención es profundizarlo, por ahí los que quieran en su momento yo doy una última clase de Lacan donde introduzco los 4 discursos, el seminario 17, que es el único seminario donde Lacan aborda algunas problemáticas desde una perspectiva más social, pero lo anticipo ahora y para aquellos incluso que estén cursando con Romé o vayan a cursar con Natalia Romé, ahí lo que tengo presente es que hay inicialmente una relación entre necesidad y demanda y que la relación entre necesidad y demanda implica la presencia del lenguaje. Que una necesidad para convertirse en demanda debe atravesar el desfiladero significante. Se lo tengo que pedir a otro y para pedírselo a otro tengo que emplear algún elemento ligado al campo del lenguaje. Y el llanto, aun siendo llanto, debe ser interpretado por el otro dentro del desfiladero del lenguaje. Es necesariamente una demanda. Pero ahí doy el giro que después debería profundizar en otro momento, para los que le interese, en ese último teórico de la cursada. Efectivamente, toda demanda en última instancia es una demanda de amor. Y ese punto es un punto central para entender algunas cuestiones de Lacan, también en torno a los 4 discursos. Lo simplifico ahora, simplemente para que se entienda y no quede como una consigna publicitaria. Un niño le pide a su mamá un chocolate y la mamá le dice a la señora que trabaja con ella en casa colaborando en el cuidado del niño que vaya y compre el chocolate. Ese mismo niño solicita un juguete y la mamá le dice a la señora que trabaja con ella que le compre un juguete. Claramente, ese niño no está pidiendo ni chocolate ni juguete. Está pidiendo mamá. La demanda, en última instancia, es una demanda necesariamente ligada al amor, al afecto, a esa dimensión que ya planteamos con Freud, que era de meta sexual inhibida. También podría decir que las frustraciones alrededor de esa demanda son frustraciones que conducen a la dimensión del enojo, y como ya sabemos, un enojo repetido puede producir cierto efecto ligado al odio. Pero vuelvo atrás. ¿Hasta acá vamos? ¿Me siguen? ¿O me fui muy lejos? No, te sigo. Perfecto. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta hasta ahí? Lo que planteé recién muy rápidamente para que los que quieran profundizar es el primer piso del grafo del deseo en Lacan.
Sin la demanda de amor, obviamente, porque en ese grafo hay un movimiento en el cual hay una necesidad que pasa necesariamente por el desfiladero significante y que es el otro quien debe sancionar qué es lo que pretende ese que lanzó la batería significante. Igual ahora lo voy a recuperar esto que dije muy rápido, porque tenemos que deconstruir el signo de Saussure, y en la deconstrucción por ahí esto va a quedar más claro. Entonces, en Saussure ya tenemos presentado su esquema general y algunas de las pautas centrales de su conceptualización. Planteé una particular interpretación respecto de esta cuestión de que es el lenguaje el que constituye a los sujetos, que son recibidos en esa malla del lenguaje, que son recibidos por esos 27 elementos que tienen una sintaxis de transformaciones múltiples y que constituyen finalmente eso que podemos denominar la lengua, que no es la lengua de Lacan, sino que por ahora es la lengua de Saussure. Y al mismo tiempo planteé que lo real necesariamente necesita de la dominación, que el lenguaje lo que hace es recortar lo real para poderlo designar. Por lo tanto, no hay realidad sin lenguaje, no hay sujeto sin lenguaje. Dicho esto, procedo a rápidamente presentar la deconstrucción del signo de Saussure y ya sí ir por el estadio del espejo. Disculpen la vuelta, pero es necesario para poder entender lo que va a venir, recuperar estos conceptos. Entonces, en el signo de Saussure, Lacan lo va a tomar y lo va a deconstruir. Para la deconstrucción, como ya planteamos la clase anterior, ubica el significante en un lugar protagónico, pasa a la parte superior, estaba en la parte de abajo de la barra, ensancha la barra de separación y por debajo coloca al significado. Elimina la elipse, elimina la reciprocidad. El ensanchamiento de la barra en la clase anterior planteamos que lo que está especificando es que el significante se resiste a ser significado. Y agregué también en esa clase anterior que este planteo de que el significante se resiste a ser significado lo podíamos encontrar en ese permanente reenvío del diccionario cuando busco una definición a otro elemento, a otro elemento, a otro elemento, hasta que finalmente, casi de manera axiomática, producía un capitonado. Decía que el punto de capitón para Lacan es la puntada de colchonero que cierra una costura. El cierre igual es de conjunto. Lo aclaro esto porque a veces se piensa que es solo una puntada. El cierre de conjunto es que esa puntada pega un tirón final y ajusta a todos los elementos de la costura al mismo tiempo. Ese es el capitonado. Por lo tanto, lo que estoy planteando es que lo que hace es producir un cierre general. Eso que denominamos efecto de sentido. Por lo tanto, acá agrego otra cuestión, el significado en Lacan deviene en efecto de sentido. Y en esa clase también planteamos que precisamente en esta instancia de aprendizaje yo estoy enviando una batería significante, un conjunto de elementos significantes y que ustedes están produciendo todo el tiempo capitonado. Están dando una puntuación a eso que solo se da a precap, a posteriori, cuando yo termino una frase. Como pueden apreciar, en cada momento pude puntuar de manera distinta. Yo podría decir, la niña corrió al banco. Una cosa es quedarme con la niña, otra cosa es la combinación de la niña y corrió, finalmente decir que la niña corrió al banco. Pueden puntuar, pero para puntuar tienen que esperar a que termine. Si no, es difícil producir el efecto de sentido. Y planteamos ahí algo que me parecía interesante como aporte, como reflexión,
que hay una forma de pensar las transmisiones de conocimiento o el intento de transmisión de conocimiento, que es creer que el otro necesariamente tiene todos los significados de lo que voy diciendo. Y si el otro tiene todos los significados de lo que voy diciendo, esta clase sería fabulosa, de una total transparencia. Yo transmitiría lo que quiero transmitir, y conste que estoy diciendo lo que quiero transmitir, como si supiera con exactitud qué quiero transmitir, y al mismo tiempo estaría pensando que ustedes captan con fiel precisión cada cosa que digo, y a modo de copia termina esta clase y podrían reproducir exactamente lo que dije con puntos y comas. Cosa que ya sabemos que no funciona así, porque lo que se producen son efectos de sentido, y esos efectos de sentido tienen un carácter singularísimo, muy singular. Porque el lenguaje encarna en cada uno de ustedes, los significantes encarnan en cada uno de ustedes de manera distinta. Y en ese sentido, planteamos también la clase anterior, que si yo quisiera ubicarme en una etapa infantil, en esa etapa infantil, la incorporación del lenguaje, como bien sostiene Lacan, es a pura cadena significante. Inicialmente no hay significado. Planteamos los ejemplos clásicos de mamá o de papá, y efectivamente esa combinación articulada de vocales y consonantes no hace más que expresar que ese niño, que ese infante puede combinar con su aparato fónico esos sonidos, que puede combinar la M con la A y la M con la A. Pero si yo busco ahí preguntar por cuál es el significado, el infante no responde por el significado. No me responde cuando yo le pregunto quién es mamá o qué es mamá. No me responde mamá es aquella que me dio el ser y yo viví durante un buen tiempo en su saco vitelino. Efectivamente, ahí no está el significado. Se incorpora a pura cadena significante. Por eso la disputa narcisista por papá, mamá, de los progenitores o de aquellos que cumplen la función paterna o materna es una disputa estéril. Sin embargo, la tendencia es a intentar producir ahí un efecto de sentido. Intentar, en este caso, producir algún tipo de significación. Me detengo un segundo ahí. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Porque todo esto hace, ahora en breve, a poder entender el estadio del espejo. Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, en este punto ya están presentados algunos elementos en términos generales para poder comenzar a pensar el estadio del espejo. Agrego solo un punto más, que es, como ustedes ya saben, también en esa clase planteamos exageradamente la problemática de la pregunta de por qué a cualquier conocimiento, a cualquier saber, simplemente para demostrar, casi por teoría del absurdo, la relación entre las cadenas significantes y el cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta reenviada sistemáticamente de por qué, decíamos que el saber a esa pregunta respondía con una batería significante. Y ante la pregunta reiterada y sistemática de por qué, respondía con otra y con otra y con otra y con otra, hasta que en un momento se producía algo así como un por qué sí o por qué no, que es la última combinación de elementos antes de llegar al cuerpo. Lo planteaba con un ejemplo cotidiano que claramente creo que ya no ocurre, o por lo menos tiene un carácter tal vez un poco más excepcional, que tenía que ver con esto de ir contra lo que sostiene en este caso una autoridad familiar. Uno pedía salir a algún lugar, le daban un argumento de por qué no, insistía, insistía, insistía. Y efectivamente, en algunos casos, como cierre de esa discusión, cuando uno iba más allá del por qué sí o el por qué no, lo que se encontraba es la violencia final que ponía un límite a través de un cachetazo. Esto también puede visualizarse, ejemplo poco académico también, pero en mi época era como bastante entendible, que creo que también sucede menos ahora,
pero cuando uno tenía una pelea callejera había como un juego que tenía que ver con el qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa, y cuando se producía un silencio en una de las partes, uno sabía que tenía que golpear o le pegaban. Es decir, que la palabra ahí, el elemento significante, actuaba como el último elemento antes del ejercicio de la violencia de un cuerpo sobre otro. En ese punto planteé, y esto tiene que ver con la agresividad en relación al otro, planteé que Freud decía que la cultura se establece cuando a quien le pegan un cachetazo, en lugar de devolver el golpe, devuelve un insulto. Pero ahí el elemento significante es el único que está mediando antes del ejercicio directo de la violencia. Podríamos decir entonces, en otros términos, que no son los términos clásicos del campo psicoanalítico, que son más comunicacionales, que cuanto mayor es el capital simbólico, es probable que la lógica de la violencia tienda a disminuir. Cuanto mayor son la cantidad de elementos palabra que puedo emplear para mediar, es muy probable que la violencia también tenga un registro de disminución en su ejercicio. Por lo tanto, en esa lógica que estoy planteando de manera hipotética, cuanto menor es el capital simbólico, más simple, más rápida es la reacción por la vía del cuerpo. Entendiendo esto en el marco de lo ya explicado, nuestro aparato psíquico funciona con principios de carga y descarga. Por lo tanto, cuando se carga de tensiones, la tendencia es rápidamente a descargarlas. Pero si tengo un elemento ligado al lenguaje, la descarga se da en la estructura significante. Y si no lo poseo, se da por la vía del cuerpo. Bien, ahora sí, con todo esto ya tenemos presentado en el paño, extendimos sobre la mesa las cartas y ya tenemos las 3 cartas centrales que van a permitir pensar el texto de Joel Dor o la reinterpretación, la relectura de Joel Dor que está en el libro de cátedra, que en este caso quedó a mi cargo. ¿Por qué digo esto? Porque ya tengo, por un lado, al yo que ya quedó claro, y si no está claro, lo explicamos acá, pero creo que con Freud, lo que vieron de Freud, más lo que estamos explicando ahora, permite entender primero que este yo es un yo que siempre es otro, es un yo que ha sido constituido por el otro como semejante. Cuando digo el otro, digo los otros, me refiero a la socialización primaria en la estructura familiar, padre, madre, tíos, abuelos, familiares directos, con sus respectivas funciones para pensarlo de manera más amplia. Y también tenemos que este yo se ha constituido en la socialización secundaria, es decir, cuando ingresamos a la instancia de escolarización, jardín de infante, primaria, secundaria, universidad, este largo proceso de constitución subjetiva por el cual transitamos todos los aquí presentes y seguramente muchos seguirán y seguiremos transitando en distintas instancias. En esos 2 momentos se va constituyendo el yo. El yo se constituye necesariamente de manera alienada al otro como semejante, pero aquí agregamos el tercer elemento importante, se constituye en relación a un otro como semejante, pero también se constituye para Lacan en relación a un gran otro. El gran otro es el tesoro de los significantes. El gran otro es la lengua, como diría Lacan, para distinguirse de Saussure, porque, como ustedes sabrán, Lacan no hace lingüística, hace lingüistería, dice Lacan, porque está pensando en términos de significante y de efectos de sentido. Por lo tanto, otro elemento que debo agregar acá, que ya está presentado en todo este recorrido, y si no está claro, insisto, me interrumpen y me preguntan, el inconsciente queda estructurado como un lenguaje.
en el inconsciente hay una articulación permanente de vocales y consonantes. Yo diría que incluso cuando uno habla, de hecho en este momento yo voy pronunciando una serie de significantes, los voy encadenando y la verdad que no soy consciente de cómo sucede. Es decir, no sé por qué digo lo que digo ni cómo lo estoy diciendo exactamente. Cuando digo, no tengo idea de cómo se combina la D con la I, con la G, con la O. No estoy siendo consciente letra por letra de cómo se van combinando. Simplemente funciona de manera maquínica. Voy pronunciando casi de manera automática. Y esto además va a permitir pensar otro elemento que me parece central, que por ahí no está tan claro puesto en escena, que es que nuestra constitución en términos filosóficos, al menos así lo plantea Lacan, es con una falta en ser. ¿Qué quiere decir esto de la falta en ser? En principio, si me reenviara a la lógica aristotélica, las cosas son. Es decir, por principio de identidad, A es idéntico a A, y al mismo tiempo, por principio de no contradicción, A no puede ser no A al mismo tiempo. Tema que el Zen discutiría a ultranza. Pero en principio decimos que ahí, en esta perspectiva aristotélica, estoy convencido de que las cosas tienen una esencia y que esa esencia puede ser captada con exactitud plena a través del uso de la palabra, cosa que también hemos puesto en discusión. Por lo tanto, nuestra estructura no tiene ninguna esencialidad constitutiva. ¿Por qué? Porque hemos sido constituidos a través de los otros de manera alienada a los otros. Y por lo tanto, cuando se me pregunta a mí quién soy, yo respondo rápidamente, soy Sergio Com. Y Sergio Com no es más que una combinación de vocales y consonantes. Incluso esa designación no es una designación que yo mismo haya formulado, sino que precisamente es el otro como semejante, utilizando al gran otro, quien me designó de esa manera. Pero yo a eso le doy una carga de sustancialidad, de ser, que en realidad no tiene, que de fondo está vacía. Tengo que agregar un montón de cadenas de significantes más para intentar engrosar eso que en principio no está ahí. Entonces, ahí lo que tenemos son dos dimensiones del asunto. Una, imaginaria. ¿Por qué es imaginaria? Porque queda ligada a la idea de que hay un significado y que efectivamente yo cuando digo Sergio Com, ustedes están captando con total nitidez mi ser, eso que soy. A eso le doy un peso. Un peso que puedo agregar con una serie de elementos que están ligados al campo académico y que me ubicarían en esta posición actual del ser docente de la Facultad de Ciencias Sociales y específicamente docente, en este caso de la materia Psicología y Comunicación. Pero lo que hay ahí es una falta en ser. Me tengo que ligar a cadenas significantes que de fondo me llevan a una especie de movimiento a perpetuidad sin nunca captar una esencia, salvo por el efecto de sentido que se produce en ustedes cuando yo pronuncio esto y agrego un montón de elementos significantes que estarían ligados al saber académico. Me detengo un segundo ahí porque lo estoy complejizando y no sé si todos estamos registrando esa complejidad, más allá de que estamos trabajando claramente con efectos de sentido. Los escucho. Profe, buenas tardes. Me perdí cuando usted dijo de el gran otro. Sí. El gran otro lo vamos a definir así rápidamente, es la estructura del lenguaje. 27 elementos que tienen una sintaxis de transformaciones múltiples e infinitas.
Perfecto. No puedo hacer una combinación. Ahora, eso está en el momento que yo nazco, que mi unidad biológica emerge al plano de la realidad o de lo real. Ya está antes. El lenguaje nos preexiste a todos los aquí presentes y a todos los por venir. Ahí me recibe el gran otro. Pero mi primera relación es pensar al otro como semejante. Es decir, me constituyo de manera alienada con el otro como semejante. Sin embargo, el otro como semejante está a su vez constituido por el gran otro. No sé si lo compliqué o ayudé a entenderlo mejor. Sí, ahí me orienté más. ¿Se entiende? Yo me perdí más, la verdad. Bueno, me alegra, pero está bueno que lo pregunten. ¿Quién fue, Paulina? Sí. A ver, repreguntame y vemos de recomponer. No entendí el tema de, o sea, me perdí justamente cuando estabas hablando del tema de la alienación. Bien, ¿por qué digo que nuestra constitución es alienada? Porque primero y principal, y acá entramos otra vez a la problemática de falta en ser, cuando yo me intento definir y me nombro y digo soy Sergio Com, y empleo esa combinación de vocales y consonantes en el soy y en el Sergio Com, esa designación, ese nombre, eso que supuestamente ubicaría a mí, ubicaría ante ustedes a mi ser, está designado por otro como semejantes, por otros como semejantes, mi madre y mi padre, que en este caso podríamos pensar incluso que es tan alienada nuestra constitución que es el producto del deseo de dos, donde nosotros no deseamos. ¿No? Es el producto de deseo de dos, donde nosotros no elegimos, no deseamos estar aquí. Somos el producto de una relación que nos ubica ya de movida en una situación alienada a esos otros. Y además digo que tenemos el discurso, los elementos significantes con los cuales nos constituimos desde nuestro nombre y nuestro apellido, hasta los elementos que hemos ido incorporando a nuestra biología para luego poderlos pronunciar, que están en la estructura del lenguaje, provienen del otro como semejante y sobre todo del gran otro como gran estructura del lenguaje que nos recibe a todos los aquí presentes e insisto, a los que vendrán. Y es interesante pensar cómo encastran, lo estamos diciendo de manera poco académica, pero intentando hacerlo comprensible, cómo encastran esos elementos en cada uno de nosotros. Porque lo más interesante es que no encastran en cada uno de nosotros igual. Que cuando yo digo mamá, y todos ustedes rápidamente producen un efecto de sentido, y creemos que ahí todos hemos entendido de qué estamos hablando y habría un hipotético vínculo comunicacional, claramente esa combinación de vocales y consonantes que para mí tiene un efecto de sentido, ese efecto de sentido es singularísimo para mí, como es singular para cada uno de ustedes. Porque ese registro de MA para mí representa a otra serie de significantes que me pertenecen exclusivamente y que no pueden ser comparados con las vivencias de cada uno de ustedes bajo ningún aspecto. Por lo tanto, las cadenas significantes, si bien son para todos comunes en el sentido de que el gran otro nos recibe a todos, el gran otro como esa estructura de 27 elementos que se combinan de manera múltiple e infinita, y que a su vez constituyeron a nuestros otros como semejantes, en cada uno de ustedes esos elementos significantes se encastran de manera distinta, ingresan al cuerpo de manera distinta, se asocian a otros significantes de manera distinta y producen efectos de sentido distintos.
Por eso la tarea psicoanalítica es una tarea tan ardua. Porque efectivamente es caso por caso. Es situación traumática por situación traumática. No hay posibilidad de generalización salvo en esta presencia del gran otro. Paulina, repreguntame si no se entiende todas las veces que sea necesario, porque sé que es un tema complejo y que no es habitual, insisto, traer a Lacan a la carrera de comunicación. Gracias, profe. Ahí creo que entendí mejor. Bien. ¿Los demás cómo van? ¿Se va entendiendo? Sí, incluso una duda que tenía, por lo menos antes, con la explicación se encastró, valga la utilización de la palabra, así que sí, quedó claro. Gracias. Bien. Entonces, ahora ya tenemos los elementos del esquema lambda que están presentes en yo el Dor. Tenemos al otro como semejante, tenemos al yo constituido de manera alienada, este yo que siempre es otro y que tiene la ilusión de ser. Porque esto es lo interesante. Todos estamos convencidos de manera narcisista que somos. Es decir, que hay una esencia que nos distingue. Y esa esencia nos ubica en un lugar de sentido, nos ubica en un lugar de saber, y lo que está cuestionando radicalmente la posición lacaniana son esos lugares. Son precisamente esos lugares donde yo cristalizo y cierro sentido sobre ciertas cuestiones. Y me convenzo de que ciertos guiones son tal cual como yo los trazo. Que hay ahí una esencia en las definiciones, en los conceptos. Bueno, la perspectiva lacaniana nos está presentando un radical cuestionamiento a toda esa dimensión que para Lacan responde al campo de lo imaginario. Lo imaginario va ligado al sentido, lo imaginario va ligado a cierto efecto de completud, de creer que uno es algo, y que al mismo tiempo es en el sentido de poderse definir con claridad, ¿no? Como si uno pudiera captar su sustancia, y al mismo tiempo que nos ubica en esta idea, si quieren plantearla, más cartesiana del yo. Yo soy, yo pienso, yo sé, yo hago mi voluntad. Bien, esa dimensión es la dimensión de lo imaginario para Lacan y va ligada a la idea del significado en el sentido del signo saussuriano. Lo simbólico es esta otra cara que estamos presentando. En lo simbólico hay falta en ser, en lo simbólico hay una estructura de elementos que se van combinando, que nos van a intervenir con su presencia y que nos van a intervenir en principio sin significado. Y que en realidad ese significado va a devenir en efecto de sentido con una serie de combinaciones de esos elementos que, vuelvo a repetir, no son iguales en todos nosotros. Por eso además Lacan va a hablar de la presencia del malentendido. Para Lacan no hay comunicación, lo que tenemos permanentemente son malos entendidos. Entonces, también es interesante pensarlo a nivel social. Uno podría pensar la disputa hoy sobre cierto efecto de sentido electoral, ¿no? Claramente, la singularidad de los sujetos en su más íntima soledad, porque nuestro vínculo significante entonces con esta problemática del malentendido nos deja en la más íntima soledad significante, cada uno de nosotros realizó un voto, y estoy haciendo una reinterpretación, si quieren, lacaniana de un fenómeno social, lo realizó en función de una serie de ligazones con esas cadenas significantes que son singulares. Doy un ejemplo claro, concreto, de Diván.
para intentar producir un efecto de sentido un poco más ensanchado. Paciente con severos problemas de impotencia sexual que vota sistemáticamente a Cambiemos. Su forma de vincular esa relación voto-síntoma fue sí se puede. Efectivamente, ese sí se puede articulaba directamente con su síntoma y permitía tener una posición electoral que lejos tenía que ver con las definiciones tradicionales de ideología. Ese significante encarnaba de una manera particular, se relacionaba de una manera particular con un síntoma. Por lo tanto, ahí estamos haciendo una lectura, si quieren, sintomática de un fenómeno social. Pero al mismo tiempo podemos ver cómo la tendencia permanente es intentar producir efectos de generalización, efectos de sentido, que den una explicación totalizante y acabada de algo que no tiene nunca una definición de esas características. Los medios de comunicación tienden a ensanchar la dimensión imaginaria, a producir un efecto de sentido final sobre algo que inicialmente tiene un punto de partida singularísimo. No sé si aclaré o aumenté la confusión, si no me preguntan. ¿Sigo? Sí, profe. ¿Se entendió esto último? Sí, profe, se entendió. Bien. Lacan va a comenzar a hablar ya no de lo que entendemos habitualmente como sujeto en el sentido clásico, va a comenzar a producir una serie de modificaciones. Ustedes ya tienen una idea de que hay un sujeto dividido, un sujeto del inconsciente, y ya está claro que el inconsciente se estructura como un lenguaje. Lacan va a comenzar a hablar en distintos textos, va a ubicar como sinónimo de sujeto escindido, al concepto de habla-ser, giro nuevo de la lengua con el que Lacan denomina el ser hablante, que claramente no tiene una relación directa consigo mismo y tampoco tiene una relación directa con la naturaleza. Ambas dimensiones se encuentran separadas, se separan precisamente por la presencia del muro del lenguaje. Es el muro del lenguaje quien está ahí presente, pero que impide una relación directa con la naturaleza y con nosotros mismos. El lenguaje actúa como mediador. Una vez que el símbolo se introduce en cada uno de nosotros, se pierde la relación directa con el mundo. Los significantes, entonces, como ya dijimos, preceden a nuestra existencia. Dijimos además que nos sobreviven. Y al mismo tiempo podemos decir que ya a esta altura también quedó nítidamente definido que el yo no es el sujeto. Que para Lacan el yo y el sujeto son dos cosas completamente distintas. Y van a encontrar, si miran, no sé si tienen la posibilidad de hacerlo ahora, los invito por ahí, si tienen una computadora a mano, a buscar el esquema Lambda. Van a encontrar que son dos triángulos que se unen por la punta, con dos ejes que cruzan. Está en el texto de Dort, también está en el texto publicado en el libro, lo pueden, si no, mirar ahí. Van a encontrar que primero hay una relación de tipo imaginario, del yo al otro, es decir, volvemos al punto, el yo se constituye de manera espejada con el otro. Es el otro el que se presenta primero ante mí como una imagen unificada. Hay una anticipación de la unificación. ¿Por qué digo que hay una anticipación de la unificación? Porque en clases anteriores habíamos planteado cómo en la instancia neonatal todavía no podíamos hablar de cuerpo
en el sentido de una unidad, sino que era muy difícil establecer esa unidad en la medida que no podía controlar la posición del cuello para dejar mi cabeza en su posición sin que se caiga a un lado a otro, no podía controlar la posición de mi espalda para quedarme sentado, no podía controlar mis piernas para caminar. Y que eso implicaba un proceso de maduración biológica. Pero inicialmente en ese segmento, si lo quiero todavía forzar al concepto de cuerpo, es un cuerpo que está fragmentado. Una fragmentación que incluso el lenguaje colabora en afirmar, ¿no? La manito, el piecito, el dedito, la boquita, el ojito, las formas en las cuales se designa por partes a ese cuerpo. Hay en esa etapa la visión madura más rápido que el resto tiene problemas de maduración, la visión madura más rápido y hay una anticipación de la imagen unificada en el otro. Es decir, que mi primer punto de contacto con el otro es que el otro me presenta una imagen unificada y por primera vez me puedo percibir a mí mismo en ese otro. Nuevamente, la constitución entonces del yo en este eje fuertemente imaginario, ligado estrictamente a la imagen, es alienada. Y además está la dimensión del otro en el sentido del lenguaje que ha constituido el inconsciente lenguajero. Este inconsciente se constituyó como un lenguaje detrás del lenguaje. En la relación imaginaria, lo que tengo es un lenguaje que busca producir significado todo el tiempo. Y van a encontrar que en el gráfico hay otra línea que cruza, donde está el otro con mayúscula, que rompe el eje imaginario y que pasa para producir sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente hay momentos en los cuales el inconsciente tiene la capacidad de romper el eje imaginario y producir al sujeto. Por lo tanto, y acá damos otra definición de sujeto dentro del campo psicoanalítico, el sujeto para Lacan, que claramente no es el yo, es un sujeto puntual y evanescente. Surge cuando se rompe el eje imaginario. ¿Y cuándo se rompe el eje imaginario? En el lapsus, en el fallido, en el olvido de los nombres propios, en el chiste, hay una ruptura del eje imaginario e ingresa la dimensión de lo inconsciente que deja al sujeto dividido. Que deja al sujeto dividido. Me detengo ahí. Hasta acá vamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende? Es como que se revelaría otra faceta del sujeto cuando aparecen los chistes, los lapsus, estas manifestaciones del inconsciente. En principio hay un planteo donde yo soy. En ese yo soy estoy en la dimensión imaginaria, recordando que ese yo soy se constituyó con la imagen del otro, que ese yo soy se constituyó con las palabras del otro, que ese yo soy se constituyó incluso con otros tantos presentes, con otros semejantes que fueron conformando y moldeando ese yo, y por lo tanto el primer punto central es entender que el yo es una construcción. Y como es una construcción, la sensación yoica puede perderse. Y esto es lo que pasa en la psicosis. En la psicosis esa posición yoica se pierde y aparece el coro polifónico de voces. Y aparecen voces que me hablan y no sé desde dónde me hablan. Y no sé de dónde provienen. Entonces, en la dimensión de las patologías, lo que se pierde es esa unificación, esa cristalización, ese sentido de unidad.
y lo que aparece con claridad es que hay fragmentación, no unidad. Y ahí aparecen las voces, y ahí aparecen las percepciones sin objeto, es decir, las alucinaciones. Pero lo primero que se debe entender con claridad es que el yo es una construcción. Y lo segundo que hay que entender, y creo que acá voy a responder un poco tu pregunta, es que efectivamente yo y sujeto son dos cosas distintas. Para Lacan, el sujeto es puntual y evanescente. Y es ese momento en el cual se rompe esta sensación de unidad, de yo, y no tengo claro por qué dije lo que dije. Dije una palabra. ¿Y qué hace rápidamente el eje imaginario? ¿Qué hace la posición yoica? Intenta cubrir y da una explicación. Y dije, en realidad, dije que eras como una gata por tal o cual otra cosa. Intentando suturar ese momento en el cual algo del inconsciente se filtró y no tenía que filtrarse. Pero lo que también debe quedar claro es que el inconsciente, ese inconsciente lenguajero, ese inconsciente de Lacan, que no es exactamente el inconsciente de las energías freudianas, sino que es un inconsciente lenguajero, es un inconsciente que está en permanente movimiento y que sí mantiene el principio que podríamos denominar primario del inconsciente, y en ese punto tanto Freud como Lacan coinciden, con pequeños matices. Mientras Freud habla de condensación y desplazamiento, Lacan habla de metáfora y metonimia. En el inconsciente no hay negación, en el inconsciente no hay temporalidad, en el inconsciente no hay barreras morales. Ahora, en este punto lo que estamos diciendo es que el sujeto como tal emerge solo en determinadas situaciones, por eso Lacan dirá que el sujeto es puntual y evanescente. ¿Más o menos queda respondido o querés que le dé alguna vuelta más? No, se entiende. Gracias. Bien. Con evanescente, entonces, se refiere justamente a que surge en esos momentos en que se rompe el eje imaginario. Correcto, es absolutamente efímero. ¿Sí? Es absolutamente efímero. Y como decía recién, el yo intenta rápidamente reconstituir esa dimensión donde surge esto que es puntual y evanescente. Intenta rápidamente dar un sentido a esa ruptura, intenta suturar ese punto donde el sujeto se fugó y apareció de alguna manera representado. Profe, una pregunta. Sí. Si no entendí mal, entonces el sujeto vendría a ser como esa parte inconsciente, sí, teniendo en cuenta esto de que el yo quiere como... Exactamente. Sí. Que viene a aparecer desde el inconsciente. Sí, correcto. Sí, correcto. Es más, aprovecho este punto y marco otra posición de Lacan respecto al sujeto porque tiene varias definiciones, pero doy una más que me parece importante, sobre todo para aquellos que quieran cursar esa última clase de los 4 discursos, que es la siguiente. Para Lacan, el significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Por ahora tómenlo si quieren a modo de consigna publicitaria. La idea es en algún momento profundizarlo, pero tengan presente esta definición que para Lacan el significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. Entonces, aparece esta idea de lo puntual y evanescente, se diferencia del yo, ya tenemos en juego al otro como semejante, el gran otro, ese gran otro que estructura al inconsciente
y a su vez está presente en la producción de efectos de sentido permanentemente en lo cotidiano. Ahora tenemos ya el conjunto de elementos del álgebra lacaniana que están en juego y que nos permiten entender un poco esta cuestión del estadio del espejo. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Por ahora no, profe. Bien, doy una última vueltita y cierro con lo siguiente y dejo un espacio para preguntas, o si no, directamente cerramos ahí. Casi en la última parte del capítulo que tienen en el libro, respecto de esta cuestión del estadio del espejo, hay un momento en el cual me dedico a intentar pensar algunas cuestiones más ligadas al campo comunicacional a través de la cuestión de la mirada, a través de la cuestión de la imagen, de eso que finalmente Lacan denominará pulsión escópica. Es más, el título que empleo es El sujeto escópico, algunas de sus características principales. Hago un breve recorrido por ese segmento e insisto, con esto cierro oficialmente el teórico de hoy. En primer lugar, lo que me gustaría marcar es que hay una clara distinción entre la mirada, que subjetiviza, y la función orgánica de ver. Y que específicamente en los desarrollos teóricos de Lacan aparecen en numerosos seminarios esta distinción, pero hay uno en especial que son los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, donde se dedica exclusivamente a establecer la distinción entre la mirada que subjetiviza y la función orgánica de ver. La subjetivización, que es un poco lo que venimos planteando hasta ahora, relacionado con esta constitución alienada que ya mencionamos en distintas situaciones, guarda una estrecha relación con la mirada deseante del otro materno, que es quien da unidad al cuerpo, ¿no? Es la madre que mira a ese neonato, pero que lo mira con una carga de significación, que lo mira con un conjunto de efectos de sentido, que ya no tiene que ver solo con la función orgánica del ver, sino que ahí está depositando expectativas, está depositando deseos, lo está mirando, insisto, con la idea, con una determinada carga de significación o con un conjunto de cargas que están vinculadas a los efectos del sentido. Esa mirada es una mirada que evidentemente tiene la función de sostener, que sirve para constituir. Proyecta deseos, proyecta frustraciones, también proyecta angustias, proyecta mandatos, lo mira, pero también debemos decir que se mira cuando lo mira. Es decir, mira algo de ella en él. Entonces, repito, la mirada tiene un rol constitutivo en la subjetividad. Es necesaria. Pero acá hago una pequeña aclaración para producir también una interrogación sobre esta mirada si se sostiene de manera permanente. Esta mirada tiene que ser una mirada con cortes. La presencia sin cortes se transforma en un inconveniente y puede producir lo que llamamos en el campo psicoanalítico síntomas graves. Entonces, la mirada tiene un rol constitutivo en la subjetividad, es necesaria, pero tiene que tener cortes. Es un poco lo que Freud en algún momento llamó Fordá. Ustedes saben que el Fordá es un juego que Freud describe en relación a un niño que juega con un carretel. El juego del carretel es que el carretel se va y vuelve, desaparece y vuelve. Eso tiene que ver con el juego de estar, no estar, que es el juego que también se suele hacer con una sabanita, ¿no? O con un trapito, donde alguien se tapa la cara y dice, ¿dónde está? Acá está. Bien, Freud lo describe como Fordá. Ahora, ¿me ves?
ahora no me ves. Ese es el juego de origen. Y actúa precisamente como una instancia que le pone límite a la mirada constante del otro. Al mismo tiempo, la posibilidad de que el otro busque, ante la ausencia del infante, pone en circulación de la idea de que el otro lo puede perder dando lugar a algo del orden del deseo. ¿Me siguen o quieren que me detenga ahí? Si podría retomar el tema del deseo en me ves, no me ves. Digo, ahí hay una dimensión muy interesante en el juego de me ves, no me ves. Recuerden que la mirada tiene un orden constitutivo, pero que puede convertirse en problemática si la mirada es constante. Es decir, si quedo objetivizado a la mirada y la mirada es algo que me controla permanentemente, y es una mirada que incluso está, aún no estando, estoy en una dimensión fuertemente paranoica. Me ven incluso cuando el otro no está. Por eso es interesante el tema de poder cortar también con la mirada en algún momento. Entonces la mirada sostiene, pero si se mantiene durante mucho tiempo, se convierte en un problema. Al margen que impide que yo pueda establecer mi propia mirada. Por lo menos la sensación alienada de mi propia mirada. Ahora, la posibilidad de que el otro busque ante la ausencia, ¿sí? Que el otro me busque siendo yo el infante, pone en circulación la idea de que el otro me puede perder. Y la sensación de que me puede perder da lugar al orden del deseo. Porque precisamente cuando algo se puede perder, es ahí donde yo establezco algo del orden del deseo. Recuerden que para Lacan, la estructura del deseo por estructura es insatisfecha. Entonces, la sensación de pérdida es la que mueve al deseo. La sensación de que algo falta ahí, que se puede perder, es la que moviliza el orden del deseo. Bye. Esa pérdida, perdón, tiene que ver con, no sé, con el día de mañana no estar, morir. Exactamente, es lo que permite ante una situación de pérdida, y acá sí hablo de lo real en el sentido de la muerte, una pérdida real pueda ser asumida con más o menos angustia, de acuerdo a cómo haya soportado las ausencias como juego previo, ¿sí? Que a su vez nos reenvían al lugar de sostenernos en soledad. Quiero decir, ese otro, si me abandona, me deja en una situación de desamparo. Ahí hay un famoso texto de Freud que sostiene algo así como: padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, el otro que me sostenía con su mirada, el otro que me sostenía ahí, puede no estar. ¿Y entonces qué me sostiene? Si quieren pensar en Dios, también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Ese otro que me mira y me protege, que está siempre ahí. Es una mirada omnisciente, omnipresente, omnímoda. Me sostiene. El problema es qué pasa cuando algo de eso se desvanece. ¿Cómo se mantiene la estructura subjetiva? Bueno, claramente en muchos casos se daña cuando desaparece ese otro. Entonces, repito, el punto de corte sirve para que el goce escópico materno no se fagocite la subjetividad en formación. Esto, dicho en términos muy académicos, lo traduzco. El goce escópico es la posibilidad de completud con la mirada. La sensación de que la mirada de ese otro me completa. Ahora, si esa mirada se mantiene todo el tiempo en completud y no hay un elemento que interrumpe, si mantengo la relación con la mirada en el sentido simbiótico y en el sentido proyectivo, esa mirada fagocita la posibilidad de subjetivarme. Quedo como parte del otro, soy objeto de la mirada del otro, pero no me subjetivizo.
La mirada entonces presenta un doble riesgo. Si falta, el sujeto queda por fuera del registro simbólico. No aparece como sujeto de deseo. Si nada la detiene a esa mirada, se presenta como devoradora, sin límite, y la subjetividad queda aplastada. Entonces, es algo muy delicado esto de la mirada en el sentido de la pulsión escópica. Claramente la intención de toda esta narración, de todo este relato, de toda esta construcción teórica tiene que ver con irnos acercando a la pantalla, ¿no? Porque claramente estamos en una sociedad hiperescópica, hiperligada al ver y ser visto, en el doble movimiento pasivo-activo. Ver y ser visto. Una sociedad ligada a los likes, al me gusta, a presentar la imagen. ¿Se entiende por dónde vamos? ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, profe. Dale. Entonces, si falta la mirada, dijiste que ¿qué es lo que queda por fuera del registro simbólico? Claro, porque en realidad la mirada, recuerden que no tiene que ver con la función fisiológica del ver. La mirada es una atravesada, esa función fisiológica atravesada por el significante. Por lo tanto, cuando ella me mira, ella, madre, me mira, es un poco lo que explicamos recién, me mira desde sus deseos, desde sus anhelos, desde sus angustias, desde sus frustraciones. Me ve, pero se ve a sí misma. Si pero no, ¿quién vendría a quedar fuera del registro simbólico? y efectivamente, si esa posición no está, quien queda por fuera del registro simbólico, y por lo tanto estamos siempre, no pierdan de vista que el esquema sobre el cual estamos trabajando, y todavía no me aparté un ápice de eso, es el esquema Landa y el estadio del espejo. En el estadio del espejo estamos pensando la problemática de cómo se hace yo y la diferencia entre el yo y la subjetividad. Y lo que está quedando entonces por fuera del registro simbólico de la mirada es ese infante. Una madre que no desea, una madre que no lo anhela, una madre que, si quieren agregar elementos, no se mira cuando lo ve, lo está dejando por fuera del registro simbólico. Lo voy a decir de manera grosera, rápida, imprecisa, no lo tomen como una universalización. Posiblemente esté prefigurando un infante con características autistas. O posiblemente esté prefigurando un infante que tenga a posteriori una estructura psicótica. Está quedando por fuera de ese registro simbólico en el sentido alienado del juego. Ese juego de alienación tiene que tener un límite también, no puede ser constante y permanente. Por eso esa mirada es una mirada que se mueve con muchísima cautela entre dos problemas, el exceso o la falta. No sé si queda claro, si no le doy otra vuelta. No, ahí quedó. Gracias. Sí. Entonces, la principal, podríamos decir, la principal preocupación, ya ahora pensando más en una dimensión de psicología social, entendiendo que toda psicología singular es psicología social y que toda psicología social necesariamente responde a la psicología individual. Una de nuestras principales preocupaciones como hablaceres en esta época contemporánea moderna es verlo todo. Lo que nos deja en el lugar patológico y diría pretencioso, porque de fondo es imposible verlo todo. Pero la pantalla, la cámara, la camarita, etcétera, todo lo que tienen a la vista con los celulares, las pantallas de control de seguridad, las pantallas que están
presentes en nuestros hogares, las cámaras en las calles, las cámaras en los celulares, nos deja en una situación muy particular, pretenciosa, de intentar verlo todo. Este problema no es un problema propio de la modernidad, es un problema que está relatado desde la Grecia antigua para acá, hay distintos mitos, reflexiones filosóficas que retoman el tema de la mirada como riesgo, ¿no? Como esta intención de abarcarlo todo, asociado por lo tanto a un saber totalizante, porque de fondo la mirada con esta perspectiva pretenciosa totalizante es la mirada que intenta saberlo todo. Podríamos empezar con el mito de la mirada pretificante de Medusa, que como ustedes ya saben tiene una belleza esplendorosa, que es la causa de todos sus males, pero al mismo tiempo actúa esa belleza como un señuelo para capturar la mirada de los otros, que a su vez esos otros quedan transformados en víctimas, hasta que, como ustedes ya saben, aparece este muchacho llamado Perseo, que es enviado por Atenea, enemiga manifiesta de Medusa, y emplea su escudo como espejo, y entonces cuando se refleja, la derrota, porque es Medusa quien queda petrificada. Es decir, cuando se ve en el espejo, ella misma cae presa de esa belleza. Tenemos el otro gran ejemplo típico, que es el ejemplo de Edipo, cuya pasión por saber, por procurar verlo todo, se encuentra con eso que termina siendo lo ominoso, lo siniestro, lo insoportable de ver, lo que lo lleva a arrancarse los ojos con las manos, en una de las versiones del mito. En otra versión toma un prendedor que llevaba Yocasta luego de suicidarse y se pincha los ojos para posteriormente arrancárselos. Es decir, ve en el sentido de puede mirar. ¿Por qué digo ve en el sentido de puede mirar? Porque no es solo el sentido fisiológico de ver. ¿Qué logra mirar Edipo? Logra mirar que mató a su padre y ha mantenido relaciones sexuales con su madre. Fíjense que nuevamente hay una distinción entre lo fisiológico y el sentido del ver. Y después tenemos el otro gran ejemplo que cito en el texto, que es el ejemplo de Zaratustra, obra de Friedrich Nietzsche, que cuando hace referencia a la famosa muerte de Dios tan citada por distintos autores, a manos del más feo de los hombres, dice Friedrich Nietzsche, justifica ese acto, este hombre feo, diciendo que tenía que morir, porque miraba con los ojos que lo veían todo. Veía las profundidades, los abismos del hombre, toda su encubierta ignominia y fealdad. Su compasión no conoció pudor, registraba mis repliegues más inmundos. Este súper curioso, absoluto, indiscreto, ese súper compasivo tenía que morir. Fíjense que nuevamente ubica precisamente la posición de Dios, un Dios que lo ve todo, que ve cosas que para Nietzsche resultan insoportables de ver, las cosas más miserables de nuestra más íntima intimidad. Entonces, la pretensión de verlo todo está presente, como pueden apreciar en distintos relatos literarios y míticos, no es una novedad. La cámara y ciertas características de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han sustituido la omnisciente mirada divina que tanto incomodaba al hombre más feo propuesto por Nietzsche. Nada parece fugarse precisamente de esa voracidad de los tecnoojos. Cualquier cosa puede ser merecedora de ser vista, lo tenemos al orden del día, todo el tiempo está presente, todo acto íntimo es difuminado, es difundido, es presenciado por las audiencias, y cuanto más íntimo es el acto, más voracidad tiene
nuestra mirada para consumirlo. Obviamente esto genera una situación de fascinación, una fascinación que nos invita a gozar todo el tiempo mirando, y en esa posición podríamos decir que hay un ensanchamiento permanente del eje imaginario. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Bien, ese ensanchamiento del eje imaginario, esta tendencia a gozar permanentemente viendo, lo que tiende a producir muchas veces es un anestesiamiento del orden simbólico, es decir, quedamos presa del goce de la mirada, de la dimensión imaginaria, casi diría en posición hipnótica, y perdemos registro de eso que estamos mirando con una tendencia pura y exclusivamente al goce, a la sensación de que la imagen nos completa, perdiendo de vista la posibilidad crítica que nos permita el orden simbólico. Es decir, en el fondo, esa especie de impulso, de apetito voraz de nuestra mirada, el ímpetu que nos produce la cultura digital por querer verlo todo, termina provocando el efecto inverso, una especie de ceguera por exceso. Nos lleva necesariamente a no ver nada, nos deja en un estado anestesiado de pura indiferencia ante lo mismo, porque el orden simbólico no está provocando ahí ningún corte que nos separe de esa relación de completud con la imagen, lo cual nos deja en una perspectiva completamente acrítica ante la pantalla. Bien, dicho esto, por ahora lo dejo acá, espero preguntas, dudas de ustedes, si es que las hubiera. En otro momento, obviamente ya no en esta clase, podremos trabajar sobre la pulsión invocante, que es otra pulsión muy importante para Lacan, pero que en todo caso ahí la relación sería escuchar y ser escuchado. Y que obviamente también se relaciona con los medios de comunicación, entendiendo precisamente que de una forma u otra, sobre todo la radio y la televisión, emplean precisamente a la voz como un elemento central. La posibilidad de escuchar y de ser escuchado. En esa dimensión los escucho. Todo claro, dice Vicky. Parece que decidieron no hablar a partir de escuchar y ser escuchado. Nada por preguntar, cerramos acá. Sí, profe, por el momento no hay consulta. Bien, entonces, los que quieran consultar, ya saben, tienen mi mail. Si no, directamente hay un Facebook para la gente que está cursando conmigo por la mañana. Ahí también pueden realizar consultas. Voy a hacer una invitación especial en el momento de cerrar, cuando trabaje los 4 discursos en Jacques Lacan, que es una clase extra que no tiene soporte de material textual, que la utilizo fundamentalmente para introducir un texto social que está, como dije, en el seminario 17, y que sobre todo, insisto, les sirve a aquellos que van a cursar con Natalia Romé el Comunicación 3. Dicho esto, gracias por escuchar a todos y a todas, gracias a los compañeros de cátedra que estuvieron presentes también en el teórico. Nos veremos en algún momento.